Comienza el informativo. Empezamos. Giro inesperado en el caso del juez Brett Kavanaugh, nominado al alto tribunal. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió que ordenará que el FBI investigue al magistrado antes de que el Senado vote su confirmación a la Corte Suprema. La decisión de Trump se da después de que el senador Jeff Flake sugiriera que la agencia federal lleve a cabo la investigación a las múltiples acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el letrado. El Comité Judicial de la Cámara Alta hizo uso de la mayoría republicana para así dar luz verde a la nominación de magistrado por 11 votos y 10 en contra. Todo ello un día después de que una de las supuestas víctimas de Kavanaugh acudiera a una sesión a contar su versión de los hechos ocurridos hace 36 años. En un giro histórico en Washington, D.C., el mandatario estadounidense Donald Trump pide al FBI investigar a su nominado al Supremo. Entre lágrimas y sonrisas, los manifestantes recibieron la noticia. La decisión de Trump llega horas después de que senadores republicanos votaran a favor de recomendar a Brett Kavanaugh al Pleno del Senado, pero no sin antes conducir una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual por al menos 4 mujeres. Y creo que sería apropiado retrasar la votación en el Senado para al menos, pero no más de una semana, con el fin de permitir que el FBI lleve a cabo una investigación limitada en tiempo y perspectiva. El trato es que la investigación debe acabar antes del 5 de octubre. En un paso clave y pese a acusaciones de abuso sexual, el Comité Judicial del Senado votó a favor con 11 votos de 21 para recomendar a Kavanaugh. Con una mayoría de hombres republicanos, el senador Flake, un voto clave, le dio un giro a la confirmación tras pedir la investigación después de ser confrontado por 2 mujeres en el Congreso, una de ellas colombiana. Lo que usted está haciendo es permitiendo que alguien que en realidad violó a una mujer se siente en la Corte Suprema. Esto no es tolerable. Usted tiene hijos en su familia. Piense en ellos. Yo tengo 2 hijos y no puedo imaginarme que por los próximos años tendrán que tener a alguien en la Corte Suprema que ha sido acusado de violación a una mujer joven. ¿Qué está usted haciendo, señor? Los republicanos necesitan al menos 50 votos para lograr la confirmación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en un Senado donde gozan de una corta mayoría de 51 legisladores a 49 demócratas. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Y se confirma que la audiencia de Brett Kavanaugh y su acusadora ha sido uno de los eventos políticos más mediáticos de los últimos tiempos. Los señalamientos lanzados por Christine Blasey Ford en el Comité Judicial del Senado, así como la agresiva defensa del juez, mantuvieron a millones de personas pegadas, ahí lo ven, a sus pantallas. De hecho, este viernes la agencia mediadora de ratings, Nielsen, confirmó que el evento tuvo una audiencia de 20.4 millones de personas a través de 6 cableoperadoras en el país. El proceso de confirmación del nominado por Trump a la Corte Suprema se ha convertido de hecho en una piedra en el zapato para el gobierno de Trump y en un tema de suma importancia para la población. Cambiamos ya de tema porque Francisco expulsó al sacerdote chileno Fernando Karadima, protagonista, recordemos, del caso que abrió los escándalos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica en Chile. En un documento publicado por la Santa Sede se confirma que la decisión del pontífice hace parte de la limpieza y reestructuración que se comprometió a realizar el máximo jerarca de la Iglesia Católica en territorio chileno. Fue el arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Ricardo Esati, el encargado de leer el comunicado del Papa Francisco, donde confirma la destitución de Fernando Karadima. El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. El Santo Padre ha tomado esta grave decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia. El decreto firmado por el pontífice el jueves 27 de septiembre de 2018 entró en vigor automáticamente. Tras conocerse esta información, las víctimas de Karadima reaccionaron de manera inmediata. Me gustaría hacer un reconocimiento a lo que hizo el Papa. Me gustaría agradecer también por el gesto de haberlo sacado. Si bien Karadima hoy día es un anciano, simplemente lo saca de la plataforma que él tuvo, la plataforma de poder que él tuvo para cometer los abusos que cometió.
Desde la red de sobrevivientes de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena valoraron la medida adoptada por el Papa Francisco. Una muestra, una clara señal del Papa Francisco de tolerancia cero y que ya no hay personas intocables como era Fernando Karadima. Entonces, una noticia importante, un paso importante, y esperemos que los otros casos también de sobrevivientes sean expulsados religiosos y religiosas. En el 2010 se conocieron las denuncias de abusos sexuales en contra de Fernando Karadima. Luego de la investigación, el 16 de enero de 2011 fue declarado culpable de agredir sexualmente a menores y condenado por la justicia canónica a una vida de encierro, oración y penitencia. Desde el Ministerio Público chileno han señalado que continúan las investigaciones por los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica en Chile. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Mientras tanto, Donald Trump volvió a referirse a una eventual reunión con Nicolás Maduro. El magnate republicano no confirmó ni negó que se esté evaluando la posibilidad de un cara a cara con Maduro. Solo atinó a decir que esperará a ver lo que pasa. Sobre la crisis en Venezuela, insistió en que la situación en el país es un desastre. Las palabras del mandatario se registraron en medio de una reunión bilateral que sostuvo con su par chileno, Sebastián Piñera. Ante el Pleno de la ONU, Maduro aseguró estar dispuesto a sentarse a hablar con Trump, pese a sus diferencias. Venezuela es un desastre y tiene que ser limpiado. Y hay que cuidar a la gente. Muchas gracias. Y horas antes de reunirse con Donald Trump, el presidente chileno estuvo en la sede de la OEA. Ahí Sebastián Piñera insistió a los países del hemisferio occidental a ayudar a recuperar la democracia en Venezuela, pero por medio del diálogo. Yo lo he dicho otras veces, yo creo que la opción militar no es una opción buena para este problema. Porque uno sabe cómo comienzan las intervenciones militares, pero nunca sabe cómo terminan. Las invasiones, la cantidad de muertos, el dolor, el sufrimiento que eso puede causar. Pero eso no significa que existe una enorme cantidad de otros mecanismos que tenemos que usar y cada vez con mayor fuerza y voluntad para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia y para forzar a un gobierno autoritario y no democrático a reconocer y respetar esos valores esenciales que son parte por lo demás de las ideas básicas que permitieron constituir esta organización de Estados americanos. El gobierno de Colombia reveló cifras del impacto económico que ha generado el país, el éxodo venezolano. El presidente Iván Duque, después de una reunión con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, aseguró que el impacto fiscal es del orden del 0.5% del Producto Interno Bruto de la nación. Según Naciones Unidas, 2.3 millones de venezolanos han abandonado su país por la crisis sociopolítica y de ellos cerca de 1 millón se han instalado en territorio colombiano. Yo quisiera destacar una cifra que la hemos venido conversando con el doctor Jorge. El impacto fiscal que puede tener la crisis migratoria puede ser del orden del 0.5% del PIB. Y obviamente queremos mirar cómo eso se ve reflejado en salud, en educación, en infraestructura, en muchos bienes públicos. Pero el reporte que se va a presentar va a servir para orientar la forma en la que el gobierno nacional debe actuar y cómo debe actuar también al unísono con los gobiernos locales. Concluyó el periplo de Nicolás Maduro en los Estados Unidos, donde participó en los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Por medio de un tuit calificó su actuación en Naciones Unidas como una victoria para Venezuela. Este viernes también la comunidad internacional pusieron de hecho su atención sobre las declaraciones de China y también de Rusia. Alejandro Rincón con el reporte. Alejandro, buenas noches y adelante. Hola, buenas noches. Tras participar en la Asamblea General número 73 de la Organización de Naciones Unidas, un evento en donde tuvo la posibilidad de encontrarse personalmente con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Nicolás Maduro no reveló mayores precisiones sobre otros eventos que tuviese agendados en la Gran Manzana. La incógnita en todo momento era tratar de establecer cuáles eran sus movimientos. Sin embargo, y repentinamente, en la mañana de este viernes, a través de sus redes sociales, confirmó que daba por terminada su visita a la ciudad de Nueva York. Con un trino lo confirmó y también publicó este video. Aquí vamos al aeropuerto ya.
regreso de nuestra participación en la Asamblea General número 73 de la Organización de Naciones Unidas. Éxito total. Ha llegado. ¿Para qué? Para consolidar el derecho a la paz que tenemos, a la vida soberana, a la vida feliz, y a seguir avanzando en paz, así de sencillo. Victoria en la ONU, victoria total. A propósito de Venezuela, este viernes también han trascendido nuevas declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sobre la nación suramericana. Él también, a través de Twitter, respondió o hizo eco a algo que informábamos para ustedes el jueves, y fue el momento cuando la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, habló a una congregación de venezolanos residentes en la Gran Manzana que vinieron a protestar por la visita de Nicolás Maduro. Este fue el nuevo mensaje del vicepresidente Pence a Venezuela. Estados Unidos está del lado del pueblo de Venezuela y en contra del gobierno socialista fallido y corrupto de Maduro. Estados Unidos proveerá $48 millones más para los venezolanos afectados por la crisis e impondrá sanciones sobre el círculo interno de Maduro. Seguiremos haciendo que el régimen sea responsable hasta que la democracia sea restaurada. En adición a Venezuela, China y Rusia también han sido protagonistas en la cuarta jornada de debates de alto nivel dentro de la Asamblea número 73 de la ONU. Los ministros de Exteriores de cada uno de estos dos países hicieron referencia a sus diferencias que tienen ahora mismo con el gobierno de los Estados Unidos. El proteccionismo solo afecta a uno mismo y los movimientos unilaterales afectan a todos. Sobre las fricciones comerciales, China apoya un acuerdo apropiado con bases en reglas y consensos dialogados con igualdad de principios. China no será intimidada ni cederá a presiones. Ataques han sido lanzados contra los principios básicos del proceso en Oriente Medio, el acuerdo nuclear con Irán, la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo de París de Cambio Climático y muchos más. Nuestros colegas de Occidente persisten en sustituir las reglas del orden en los asuntos internacionales. Con estas intervenciones empieza prácticamente ya a clausurarse esta cuarta jornada de debates de alto nivel dentro de la Asamblea General número 73 de Naciones Unidas, que en el transcurso del fin de semana continuará, dado que todavía hay varios líderes mundiales que tienen pendiente su entrega de discurso ante el plenario de Naciones Unidas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Un potente terremoto sacudió este viernes el centro de Indonesia, ocasionando, ahí lo ven, un tsunami que golpeó la ciudad de la isla de Sulawesi. El sismo de magnitud 7.5 generó terror entre la población local, que se precipitó a las calles en busca de puntos elevados para protegerse ante la eventualidad de un maremoto. Las autoridades reportan ya varios muertos y heridos, aunque no han dado, eso sí, cifras oficiales. Pánico en Indonesia. Estas olas de hasta 2 metros de altura golpearon las ciudades de Palu y Donggala al norte del país. Videos subidos a las redes dan cuenta del tsunami que obligó a decenas de personas a refugiarse. En segundos, las calles de estos dos sitios turísticos quedan inundados y los escombros por todas partes. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica confirmó la formación del tsunami en un comunicado, pero no publicó datos sobre las víctimas. Estas olas gigantescas se originaron luego de varios terremotos registrados al norte del país. El mayor de ellos de magnitud 7.5, que sacudió más temprano la isla de Celebes. El movimiento telúrico ocasionó la muerte de varias personas y causó heridas a decenas más por el derrumbe de varias estructuras en la zona. El aeropuerto de Palu, que opera vuelos domésticos, tuvo daños significativos en su estructura y permanecerá cerrado. Indonesia está ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. Una joven de 19 años se convirtió en la primera presa política que ha logrado salir de la cárcel desde que el gobierno de Nicaragua empezó a capturar voces disidentes hace más de 5 meses. Elsa Valle, quien pasó 75 días en prisión, denunció maltrato psicológico y negligencia por parte de las autoridades que la arrestaron por participar en las marchas opositoras. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Sacudo!
Estas fueron las primeras palabras que pronunció la estudiante de comunicación Elsa Valle tras recuperar su libertad. Que sigan en pie, que no den su brazo a torcer nunca, nunca. La joven de 19 años permaneció 75 días en la cárcel luego de que la policía orteguista la acusara de supuesta tenencia ilegal de armas. Valle, que fue arrestada con otros 2 compañeros de universidad, aseguró que todo lo que encontraron los uniformados en su casa fueron pancartas para las protestas antigubernamentales, pero aún así se la llevaron. Denunció que durante sus más de 2 meses de reclusión fue víctima de maltrato psicológico. Sí hubo mucho maltrato psicológico de varones. Recuerdo que me decían que yo era una prostituta, que andaba en la calle y que agarraba a los chavales y yo los violaba. Me maltrataban psicológicamente. Afirmó que los insultos y las burlas de sus carceleros aumentaron luego de que su padre, Carlos Valle, también fuera apresado por el régimen el pasado 15 de septiembre mientras participaba de una manifestación en la que pedía la liberación de su hija. Me hubiera gustado salir y abrazarlo. Solo se me venían a mi mente las veces que lo miraba ya después de las audiencias. Cuando él lloraba. Aunque tiene un pie lastimado y no ha podido confirmar si se encuentra en estado de embarazo, Valle no dejará de protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Voy a seguir en las marchas por mi padre que está encerrado injustamente como yo lo estuve y como les he dicho, podrán encerrarme 1000 veces si es posible, pero nadie va a callar. Según cifras oficiales, desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua, el 18 de abril, 204 personas han sido privadas de la libertad. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos reportan que habría entre 400 y 500 presos políticos en el país. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podrá conceder entrevistas a medios de comunicación desde la cárcel. Así lo determinó este viernes la Corte Suprema de Justicia del país. La autorización fue concedida en respuesta a una reclamación de 2 periodistas del periódico Folha de Sao Paulo tras una negativa que se les había dado en agosto para hablar con el expresidente, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue radicada una solicitud de medidas cautelares para 2 exjefes y un exguerrillero de las FARC. Nuestra cadena aliada Noticias RCN pudo establecer que uno de ellos es alias Jesús Santrich, sobre quien pesa un pedido de extradición de los Estados Unidos por narcotráfico. El abogado que presentó la solicitud alega incumplimiento del estado de los acuerdos de La Habana firmados entre el gobierno de Santos y las FARC. Jesús Santrich es por ahora el único nombre que se conoce en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los otros 2 nombres permanecen en reserva. He radicado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2 solicitudes de medidas cautelares y denuncia en contra del Estado colombiano por la violación del Acuerdo de La Habana. Además del acuerdo en general, los excomandantes de la FARC consideran que no se ha cumplido con la ley 1820, mediante la cual el Estado concedió miles de indultos y amnistías a los integrantes de esta organización que no estaban incursos en delitos de lesa humanidad. El gobierno y las FARC se reunieron por primera vez esta tarde en el Ministerio del Interior en el marco de la Comisión de Seguimiento e Impulso a los Acuerdos de Paz. Y escándalo en Colombia porque fue capturado el director de la cárcel La Picota en Bogotá cuando recibía precisamente un presunto soborno. El mayor retirado Luis Francisco Perdomo fue detenido cuando recibía más de $6.000 en efectivo por parte de un recluso. Este es el momento de la captura del director de la cárcel Picota de Bogotá, quien, según anunció la Fiscalía, fue detenido en el momento en que recibía el pago de un soborno. El fiscal cuestionó el sistema penitenciario. Sistema penitenciario requiere intervención inmediata. Fiscalía capturó en flagrancia al director de la Picota, mayor Luis Perdomo, cuando recibía pago de exigencia económica de 20 millones a interno. Fiscalía tiene evidencia de que había recibido otros 10 millones. Lamentable que estos hechos de corrupción se produzcan, sobre todo cuando tenemos esa situación tan grave en las cárceles y más desde la dirección de las cárceles, pero pues el que la hace la paga. El mayor Perdomo capturado fue hasta hace poco director de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.
Hablamos ahora de los medios de comunicación porque la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui anunció su regreso a la radio 3 años después de que la emisora MVS retirara y terminara su relación laboral con la comunicadora a raíz de la publicación de un reportaje sobre la llamada Casa Blanca del presidente de México, Enrique Peña Nieto. La periodista Carmen Aristegui anuncia su retorno a la radio en México. Según la comunicadora, que se dice independiente, esto sucede después de haber vivido un acto de censura descarada por parte del actual gobierno mexicano. Más de 3 años y medio que hemos estado fuera de la radio mexicana por un golpe de censura, hay que decirlo con todas sus letras, un golpe de censura producto de la investigación que realizamos como periodistas con la investigación llamada La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Su regreso está acompañado de un cambio de gobierno, del cual reconoce su visión clara de una prensa libre e independiente. Que diga en voz alta a alguien como él, ya en condición de presidente electo, que no es admisible que ocurra más la censura, que no es admisible que se den golpes de censura. Y muy importante que Andrés Manuel López Obrador tenga en mente y con claridad el significado de una prensa libre, el significado de una prensa independiente. Su regreso a la radio la califica como un triunfo en contra de la censura y un avance para la libertad de expresión. Yo creo que esta alianza, este anuncio, este paso que damos es un paso más en contra de la censura, es un paso más a favor de la libertad de expresión, es un paso más a favor de que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo. Carmen Aristegui nunca se fue de los medios de comunicación, ya que continuaba sus transmisiones por internet. Ahora regresa a la radio en vivo, pero lo hace con la cadena radiofónica que hace aproximadamente 10 años también censurara a uno de los periodistas de mayor prestigio en el país, llamado José Gutiérrez Vivó. Confío en este nuevo contexto, confío en que el sexenio se acabó. Si nos han dado cuenta, 5, 4, 3, 2, adiós. Desde la Ciudad de México para NTN 24, David Romero. Y este viernes se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información. En Venezuela este derecho ha sido confiscado por el régimen de Nicolás Maduro, que ha instaurado como política de Estado la persecución a periodistas y a medios de comunicación. Para la población, este derecho de informar fue secuestrado por el Ejecutivo. Callar las voces disidentes ha sido la norma, una política de Estado que pretende esconder la cruda realidad del país. Mira, en líneas generales en Venezuela la excepción es tener acceso a la información. Y la norma es el secretismo o la ausencia de información. Hay una relación entre esa lógica de hostigamiento al periodismo independiente que da cuenta a partir de investigaciones propias o información de terceros de qué es lo que está pasando, y se castiga también a investigadores independientes que dan información sobre eso. Es decir, se pretende que efectivamente no hay información pública, pero además de eso, las informaciones que se construyen o que proporcionan investigadores, universidades, también se pretenden silenciar. Un ejemplo claro de persecución es el cierre de al menos 60 medios de comunicación y el bloqueo a portales web. Además, algunos medios demandados solo por replicar una información, como el diario El Nacional y el portal La Patilla, son los casos más recientes. Que esta sanción se aplica porque ellos reprodujeron una información del diario ABC en España. Y además esta persona demandó en España, en Estados Unidos, a periódicos que publicaron esa información y fue desestimada por esos tribunales. Entonces estamos hablando de que hay ausencia de independencia del Poder Judicial, que hay un estándar que no es ajustado y que lo que se pretende es silenciar. Así adelantó el resultado de la sentencia el diputado Diosdado Cabello hacia el portal web La Patilla, una muestra clara de que la separación de poderes no existe. Con lugar la demanda de daños morales incoada por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, mayor de edad, cédula Tatá, contra Inversiones Watermelo y contra Alberto Federico Rabel. Se condena, papel y lápiz calculadora, Rabel, aquí dice 2.000 millones de bolívares fuertes. Algunos ciudadanos señalan que el derecho a estar informados ha sido secuestrado por el ejercicio arbitrario del poder, que usa sus canales informativos para mentir. La información. ¿Cuál acceso? Si el gobierno lo que ha hecho es un corralito informativo, solo sale lo que ellos quieren transmitir. Solo vemos lo que hay en BTV, que es un mundo de fantasía, una Venezuela que no existe.
Para el Colegio Nacional de Periodistas, el madurismo instauró la política de la mentira. Aquí en Venezuela ha habido una política de la mentira. La vocería oficial lo que ha dicho es engañar o tratar de engañar a la gente, que después la propia gente ve en la realidad cuál es la verdad de las informaciones que no entregan adecuadamente. Mientras tanto, los talleres de impresión del diario El Nacional fueron tomados hace una semana por un sindicato violando una vez más el derecho a la información. En Argentina crece la pobreza y por lo tanto hay preocupación en el gobierno de Mauricio Macri. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló que hay 750.000 personas en situación de pobreza, más si se compara con 6 meses atrás. En 6 meses la pobreza en Argentina ha aumentado significativamente la población urbana. Esto se traduce a que 11.150.000 personas son pobres en el país, de los cuales el 4,9% son indigentes. Los datos entregados por el Instituto de Estadísticas Nacional se atribuyen al deterioro de los ingresos, una mayor inflación y menor ocupación laboral. Yo vengo a limpiar casa de familia 3 veces por semana, pero en realidad lo que tendrían que hacer el gobierno es bajar la inflación, porque la inflación es, no sé, yo de economía no sé, yo estudio abogacía, tuve algo de economía pero no soy experta, pero me parece que el gobierno tendría que mirar más el mercado. Es un gobierno neoliberal, o sea que nos afecta a todos. Por ejemplo, en transporte, yo me veo perjudicada porque vivo en Benavides, tengo que tomar 3 transportes para llegar a la facultad. Y dentro de todo no me puedo quejar, pero hay gente que de verdad no llega a fin de mes. Y bueno, entonces afecta a todo el mundo. Gente en la calle, gente indigente, desde que yo empecé la facultad hasta ahora, es increíble la cantidad de gente que aumentó, la gente que vende en los trenes, en los subtes. Se la rebuscan como pueden, pero no se puede esperar más de un modelo como este. Sí, en el supermercado cambian bastante los precios y bueno, y uno se dedica a comprar más que todas las ofertas. Y aprovechar las ofertas del día y nada más. 4 de cada 10 chicos viven en un hogar pobre. No, lo que he visto acá me llama mucho la atención, la gente durmiendo en la calle, un nivel de pobreza terrible, miseria total y los niños sobre todo durmiendo en la calle. Me ha desesperado esa situación realmente. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, reconoció que los salarios quedaron por debajo de la inflación. Yo particularmente no trabajo, trabajan mis papás y ellos me ayudan, pero la verdad es que hay mucha gente que sale a buscar trabajo y se complica también porque no hay oportunidades de trabajo. Tomando como dato los últimos 14 años, en la Argentina la pobreza ascendió al 41,4%. Un dato preocupante, teniendo en cuenta también las palabras del propio presidente Mauricio Macri, que el próximo informe que tendrán que dar seguramente también la pobreza irá en aumento. Se espera que pueda haber cambios para el año que viene. Lo cierto es que los argentinos están viviendo una situación de crisis como nunca antes la habían vivido. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN 24. Indignación en Filipinas tras las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Duterte. Por primera vez, el mandatario admitió que se han realizado ejecuciones extrajudiciales en su gobierno, asegurando que es el único pecado, dijo, que ha cometido. Durante la administración de Duterte se han llevado a cabo una campaña llamada Guerra contra las Drogas, en las que más de 4.800 sospechosos de narcotráfico han sido asesinados, cifra que es investigada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que lo acusan de no respetar el debido proceso contra los presuntos delincuentes. Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales. Y este viernes varios países europeos enfrentan una huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea de bajo coste Ryanair. Más de 150 vuelos han sido cancelados, afectando a casi 30.000 personas. Los sindicatos de los tripulantes exigen mejores condiciones laborales. Este viernes varios países europeos sufrieron las consecuencias de una nueva huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea de bajo costo Ryanair. Alrededor de 158 vuelos fueron cancelados en España, Portugal, Holanda, Bélgica, Italia y Alemania. Esta huelga habría afectado a unas 30.000 personas. De los vuelos suspendidos, el 40% fueron en España.
Para los tripulantes de cabina, esta medida es indispensable para que se visibilice su situación, pues sienten que sus derechos están siendo vulnerados al no tener contratos de trabajo amparados por las leyes de sus países, sino que suscritos en Irlanda, país en donde está la sede de Ryanair. Y eso es lo que aprovecha Ryanair para beneficiarse un poco pues de costes laborales, de crear un ambiente de miedo y de coacciones y de amenazas entre los trabajadores y al final lo que es un problema de modelo perverso de contratación. Durante varias horas los pasajeros esperaron una respuesta de la aerolínea para conocer si habría alguna otra opción de viajar y así no perder todos sus planes. Lamentablemente las respuestas recibidas por varios de ellos no fueron lo que esperaban. Llevo más de 2 horas parada a esperar a llegar a que me den una solución. Lo más seguro es que el fin de semana nos lo han arruinado. Hasta el domingo no me reubican el vuelo y a mí y a mi pareja nos han dado 5 euros a cada uno hasta el domingo para comer. Iba 4 días a Pisa y ya tenía mis días pues, de permiso en el trabajo y eso y nada, pues estoy a ver si me reembolsan aunque sea el dinero y no sé, a ver qué me solucionan. Debido a la suspensión de estos vuelos, la aerolínea debería desembolsar en indemnizaciones a los pasajeros alrededor de 11 millones de euros. Pero eso podría ser imposible, pues Ryanair asegura que no es decisión de ella cancelar los vuelos, sino de los tripulantes. Otra vez la red social Twitter pues vio comprometida su seguridad. La empresa informó que fue objetivo de un ataque por parte de piratas informáticos, lo que habría comprometido la información privada de cerca de 50 millones de cuentas. Sin embargo, la compañía señaló que está tratando el asunto de forma extremadamente seria, aunque la investigación está aún en su fase inicial. Las cuentas comprometidas, eso sí, fueron deshabilitadas como medida de precaución. Y un periodista y también activista turco pues fue expulsado de la rueda de prensa conjunta entre el presidente Recep Erdogan y la canciller Angela Merkel en Berlín. Cuando Adil Yigit pidió libertad de prensa y la liberación de periodistas arrestados en Turquía, fue removido por el equipo de seguridad del recinto. Las imágenes, como ven, muestran a Yigit con una camiseta y la leyenda alusiva a su causa, que decía en alemán que no había hecho nada malo. El gobierno alemán defendió la medida, asegurando que no iba a permitir demostraciones políticas en la Cancillería ni el Parlamento Nacional. Eso sí, Yigit no fue arrestado. Así finalizamos con Catherine. Este informativo en NTN24, el canal de las Américas, pero a continuación no desconecten porque viene Zuma la Noticia y también sigan informados por Twitter en @NTN24 y por supuesto recuerde consultar todas las noticias, ahí lo tienen en nuestro portal web ntn24.com. Que tengan una muy feliz noche.